¿qué es lo que está pasando en el chavismo? ¿Por qué se están peleando? ¿Cómo es eso entre Maduro y Cabello? Pero sobre todo porque me hago la pregunta si entre Maduro y Cabello están peleando, ¿para qué nombraron a Cabello? Excelente pregunta, Idania. Maduro, para poder sobrevivir lo que ocurrió el 28 de julio, tuvo que compartir el poder. Y en ese sentido, al haber perdido todo el voto popular, que fue básicamente lo que tuvo y que lo que él aporta a esa alianza cívico-militar, es la parte popular, la parte del voto en términos ciudadanos. Entonces tuvo que entregar parte del poder a Diosdado Cabello. ¿Por qué? Para poder sobrevivir en términos de incrementar la represión que hemos visto en el país después del 29. Cabello asume esa, ese compartir el poder y asume el rostro de la represión. Hoy el rostro de la represión en Venezuela es Cabello. Cabello entra ahora también en la línea de mando de los crímenes de lesa humanidad. Entonces, y a cambio de eso, él ha venido ocupando espacio de poder. ¿En términos de qué? En términos de que él hoy maneja la policía, maneja los cuerpos de seguridad, maneja a través de su hermano el CENIAT, maneja la inteligencia a través del SEBIN. Y entonces, y es una amenaza real para Padrino López. En esa coalición que hoy se mantiene en términos de poder sostener a Maduro, que son un sector militar, una cúpula militar, los funcionarios públicos jerarcas, los que están, el presidente del CNE, el presidente del TCJ, etcétera, que son parte de que lo sostiene. Y ese grupo que hoy también existe en el sector empresarial, que le quiere que existe con Maduro, y parte también de las multinacionales del petróleo, que también le aportan recursos a Maduro en términos de dólares en el mercado occidental, que son limpios y que pueden utilizar para sostener la economía. Entonces, ¿qué ocurre? En esa coalición, Diosdado ha venido surgiendo y sabemos que Diosdado siempre ha querido, aspira a ocupar la posición en Miraflores desde que al venir del 4F y sentirse como un heredero legítimo de Chávez. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese juego entre ambos, entre Maduro, que no tiene el poder real, y el que lo sostiene, hay una coordinación, pero eso está en un momento donde Diosdado ha venido consolidando su posición para poder asegurar la estabilidad de Maduro, pero también asegurando su posición. Yo creo que uno de los hombres hoy que aspira a retar el poder a Maduro es Diosdado Cabello. Ahora te pregunto, Antonio, esa, ese sostén del régimen tiene, digamos, una explicación directa con quién está mandando ahora, entonces desde Miraflores. Entonces, quienes están mandando son los militares y Diosdado Cabello, y no Maduro. Sí, la cúpula militar, es cierto, está hoy en un dilema. ¿Por qué? Porque definitivamente el gran fracaso del 28 de julio, ¿verdad? No les permite sostener la legitimidad de origen. O sea, lo que pasó el 28 de julio fue que, además de haber pedido el apoyo del civil, pierde la legitimidad de origen, que era la que buscaban con esa elección para poder crear la fantasía de que en Venezuela estaba mejorando, que Venezuela venía recuperándose. Entonces, está en juego de supervivencia en este momento Maduro. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese sector militar, esa cúpula, tiene que evaluar, está en un momento donde si avanza con Maduro en términos de sostener la nueva fase, pues yo creo que estamos en una fase, ya entramos en una fase del totalitarismo. Ya en Venezuela no hay un autoritarismo competitivo, es un totalitarismo, y por eso los cuerpos de inteligencia son muy importantes y por eso esa cúpula es la que está mandando. Una información que manejaba el jueves en la noche, era que esa cúpula se iba a reunir el viernes con Maduro para conocer su proyecto para el 20, que iba a ocurrir después del 2025. ¿Por qué? Porque en esa cúpula
hay un sector dentro de las Fuerzas Armadas que no está metido en estos negocios ilícitos y que por lo tanto podríamos llamarlo que no comparten esa visión. De hecho, en las partes donde hubo elecciones que están ellos, sus familias y sus sectores, ganó Edmundo González Urrutia en esa elección, en esos sectores. Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy el gran dilema de ellos es mantener a Maduro o respetar la soberanía popular. ¿Por qué? Porque después, en este momento, continuar con el totalitarismo, Venezuela va a tener un régimen represor muy fuerte, donde todos van a estar involucrados, gran parte de ellos, en crímenes de lesa humanidad, porque es la única manera de poder sostenerse hoy en el poder, al no tener la legitimidad de origen y al no tener el apoyo popular. Ahora, ¿dónde quedan, digamos, en todo este panorama que estás describiendo que tiene que ver con la cotidianidad y la lucha por el poder en Venezuela? ¿Dónde quedan los hermanos Rodríguez? Porque si me pongo a ver las redes sociales con los destituidos de las últimas horas o con los detenidos de las últimas horas, por cierto, eh, eh, a- aceptar la presidencia de PDVSA es casi tener la certeza que lo van a detener a uno más temprano que tarde, porque eso es lo que podemos leer, ¿no? Pero ¿dónde quedan los hermanos Rodríguez en esta ecuación? ¿Qué pasa con los hermanos Rodríguez? Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, garantizaba la parte civil, ¿verdad?, de esa coalición, que por cierto hoy no se llama cívico-militar, sino cívico-militar policial. Y le agregaron el policial porque el cascarón de las Fuerzas Armadas está vacío, hoy no queda en toda la estructura, y cuando nos vamos a la parte de la base, fuerza, porque los soldados y parte del mando medio se ha ido del país. Entonces tuvieron que apoyarse en lo policial para poder ejercer las funciones de control y de represión. Entonces, vamos, ¿qué pasa con Jorge? Jorge, que planteó la salida electoral y que negoció con los Estados Unidos y que consiguió los resultados que sabemos en términos de los sobrinos de Cilia Flores, en términos de ALESAP, en términos de las licencias para que regresaran las transnacionales de Occidente, ¿verdad?, las multinacionales occidentales. Él apostó a la salida electoral en términos de que tenía controlado el sistema, pero resulta que fracasó. Eso no resultó, más bien tuvo un reverso muy fuerte. 7 de cada 10 venezolanos votó en contra. Y no solamente eso, sucedieron las primarias, que es donde inicia este proceso generalmente de la revolución social, de la revolución por parte de la sociedad civil, empieza en la primaria, ¿verdad? Y todo eso, quien cobra esa factura es Jorge Rodríguez, sobre todo en las disputas internas, porque Diosdado Cabello nunca estuvo en esa línea de acción. Entonces, ¿qué pasa? A él fracasar en esa solución en términos Maduro, empieza a perder jerarquía dentro de la administración del poder. Y su hermana, Delcy, que también, ellos también manejaron toda la salida de Edmundo González Urrutia de Venezuela hacia España, con Zapatero, ¿verdad?, Rodríguez Zapatero, tampoco les resultó, porque ¿qué pasó con la salida del mundo? Que al principio generó muchas interrogantes, que abrieron un frente en el exterior que no hubiesen pensado abrir, porque el mundo, estando en el exterior, ha hecho, a lo mejor para algunos no lo suficiente, pero ha estado trabajando en la línea de buscar la solución en Venezuela y ha estado actuando en ese sentido dentro de su parte diplomática, como lo concibe él la realidad. Y además, el caso del Delsa-Gate en España, aunque no la salpica en términos de una investigación en Venezuela, pero también genera una situación porque allí Delcy vendió 1.200 kilos de oro de Venezuela, de las reservas, porque recordémonos que el dato que hay ahí es que eran del Fonden. Para haber sido del Fonden, cuando ella hizo la transacción con Bancas, ese es un oro que no es el oro ilícito de Venezuela, sino el oro legal, porque un banco no va a comprar oro ilícito. Entonces, a lo mejor hay investigaciones internas de dónde están esos esos 68 millones de euros que ella se trajo de regreso. Por eso entraron maletas y salieron maletas cargadas de euros. Entonces,
los Rodríguez, en ese sentido, hoy, en esta repartición de poder, igual que Padrino López, no están en la posición. Ahorita es básicamente Diosdado Cabello con mucha fuerza, que Maduro está descansando en él para sostenerse. Los Rodríguez en una cierta posición, porque no es que estén descabezados, y ¿cómo se llama? Padrino López también en una posición de cuido. Ahí voy para allá. Voy justamente a ese tema de Padrino. ¿Qué escenarios manejas, Antonio, tomando como fecha el 10 de enero, a propósito de esa rivalidad que existe entre Diosdado Cabello y el actual ministro de la Defensa, tomando en consideración que pareciera que la mira que tiene Diosdado Cabello es justamente abarcar todo la máxima autoridad, digamos, de los militares como ministro de la Defensa? Es decir, tomar el poder también del Ministerio de la Defensa. ¿Qué escenarios visualizas tú sobre esta rivalidad y el 10 de enero? Para Diosdado avanzar en controlar a Maduro, porque al final Diosdado lo que quiere llegar es a controlar a Maduro teniendo el poder, como lo sostiene. Le hace falta el componente militar de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿pero qué tiene Diosdado como ministro de Interior y Justicia? Tiene, en un momento donde haya una convulsión interna del país, tiene la Guardia Nacional, porque es el control interno, que es un elemento dentro de la Fuerza Armada. Y también podría tener acceso a las milicias, que también es un componente que se utiliza internamente. Entonces tendría policía, Guardia Nacional y milicia. Le falta el ejército. Entonces, en esta jugada, Padrino ya tiene 10 años en la posición de ministro de la Defensa. Y acabamos de ver cómo desplazaron a los dos jefes de los cuerpos de inteligencia, el SEBIN y el DIGESIN, en un intercambio, una pugna interna, pero los cambiaron. Padrino tendría que poner sus barbas en remojo, porque Diosdado, por supuesto, que va por la salida de Padrino. Y sabemos todos que en Venezuela suceden cambios a alto mando en julio, cuando vemos los ascensos, y en diciembre. Entonces, a lo mejor el foco de Diosdado es diciembre, que se ha sustituido. Y el candidato natural ahí es el comandante del CEOFAN, Hernández Lares, que tiene un desarrollo. Si nos damos cuenta, los únicos dos que no cambiaron ahora en los cargos fueron a Padrino López y a Hernández Lares. Entonces, se vería como una transición natural. Y Diosdado con Hernández Lares tiene una buena relación, mientras que con Padrino sabemos que los dos se veían de reojo, pues no se atacaban directamente, pero no tenían una relación fluida, no alineaban esfuerzo en ese sentido, por las formas que queramos reprimir. Diosdado es un hombre que es violento, mientras que Padrino lo manejan con otra manera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese escenario, para el 10 de enero, yo estoy viendo que Padrino López no va a estar en el Ministerio de la Defensa. Nosotros debemos estar viendo a un Hernández Lares para poder entonces ya ahí cerrar el loop, el círculo, Diosdado, y Diosdado convertirse en ese momento, en el hombre fuerte en Venezuela y recarre el mismo poder a Maduro. O sea, Maduro a partir de ese momento es un hombre, porque al juramentarse el 10 consume el golpe de Estado, ¿verdad? Porque ahí ya se consume, porque ya él se nombra, siendo ilegítimo. Y a partir de ahí él paga el costo más alto de ese golpe, y por lo tanto cualquier nuevo atentado contra el poder en Venezuela, ya el costo se pagó, y ahí es donde yo pienso que Diosdado se convierte una amenaza muy alta para Maduro para ocupar Miraflores. Bueno, pero es que para Maduro, confiar en Cabello es como estar parado en un piso falso, ¿no? Que es lo que, es decir, nos puede gustar Padrino o no, que evidentemente no nos gusta y sabemos todo lo que ha hecho, pero a las cuentas de Maduro, Padrino ha sido más leal, Padrino ha sido su gran apoyo, por decirlo de alguna manera.
pero confiar en Diosdado, es decir, es como que tienes que caminar pero mirando hacia atrás, porque te tienes que cuidar la espalda en todo momento. Ah, ah, Totalmente. mm. Dime, Will. No, sí, no, que quería sencillamente porque me recordé ahorita que estaba hablando Idania y quisiera reflexionar sobre esto también, porque en varias ocasiones, o por lo menos en una ocasión que yo tenga confirmado, Padrino estuvo siendo contactado por Washington y aparentemente se había llegado a un acuerdo y entonces en algunos sectores del madurismo es visto Padrino como, como, como que intentó en algún momento traicionar. Yo no sé si estoy en lo correcto o tú tienes otra versión. Quería complementar esto con lo que Dania estaba conversando, explicando. William, Padrino estudió en la Escuela de las Américas, cuando hizo su Estado Mayor, ¿okay? Que tiene vínculos con Estados Unidos. Y cierto, Padrino ha sido contactado en diferentes ocasiones para buscar una solución en Venezuela. Padrino también es un representante de Putin. Recordemos que él tiene el respaldo de Rusia en ese sentido dentro del poder. Padrino no ha sido mencionado para ocupar la vicepresidencia en algunas oportunidades de Venezuela, para poder ver si se daba esa transición con Maduro saliendo y Padrino ocupando. Padrino ha estado eh, jugando ese rol, ¿no? De ser un factor importante dentro del futuro de Venezuela, buscando una transición. Sin embargo, esa misma manera de ser de Padrino, de no terminar de tomar la decisión, porque en momentos pareciera que lo hace, pero después traiciona, pongamos el ejemplo entre comillas, en términos de esos acuerdos. Entonces, lo que no permite consolidar su figura, pero es, como decía Daniel, la mejor imagen de Maduro ante lo que es las Fuerzas Armadas. O sea, acordemos que la Fuerza Armada no quiere, no ve a Maduro como su líder, pero ve al ministro de la Defensa. El ministro de la Defensa es el reflejo de lo que es, el que traduce. Recordemos que hasta hubo muy activo. Recordemos que es quien acompaña a Maduro al TCJ cuando va a introducir el caso para su elección en este momento. O sea, él jugó esa posición, pero cuando entra Diosdado, él más bien vemos que últimamente bajó su perfil, no lo hemos vuelto a ver hacer el rol político. Yo me imagino que es un hombre que ha visto toda esta lucha del poder dentro de este chavismo madurismo y está esperando, jugando, ver hasta dónde llega esta lucha, porque a lo mejor conocedor de esa realidad sabe que aquí las lealtades dentro del régimen no son definitivas, lo vimos con Tarek, ¿verdad? Claro. Que haber sido el hombre de confianza de Maduro era Tarek, era su hermano, y fue, lo sabemos dónde está. Acabamos a ver a Tellechea. Tellechea es el hombre que saca a Tarek con la auditoría que hace y lo utiliza Delcy para poderlo y lo lleva a donde Maduro para que le muestre los números, y ahí a Maduro le costó muchísimo tomar esa decisión, ¿verdad? Pero bueno, le montan todo el escenario porque se había convertido en el hombre fuerte. Después de Maduro, el hombre más fuerte en ese momento en Venezuela era Tarek. Entonces, porque tenía contacto con la Guardia Nacional, tenía contacto con el mundo islámico, tenía gente, tenía poder económico, hablaba con los empresarios venezolanos. Entonces, vemos cómo en el momento en que tú eres una amenaza para la estabilidad en el poder, y aquí es Maduro, pero aquí también tenemos que entender el entorno de Maduro, que son los cubanos. ¿Okay? Y ahí tú pierdes tu posición y eres desechado. Claro, eres desplazado. Ahora, Antonio, digamos que todo esto tiene que ver con las pugnas internas, la lucha por el poder dentro del chavismo y dentro del régimen. Pero vayamos a la oposición, es decir, miremos el escenario dentro de la oposición, ya todos enfocados hacia el 10 de enero, con varias campañas, digamos, o con varias aristas comunicacionales en desarrollo,
como para que no se pierda o que no se olvide la represión del régimen, que no ha cesado, muy por el contrario, sigue vigente. Pero el mundo fuera, María Corina en la clandestinidad, a muy poca participación política del liderazgo que queda alrededor de María Corina por las condiciones de represión misma. Sí, la fuerza democrática está en un juego, llamémoslo, pero no es un juego, ¿no? Para verlo de la teoría de juego, de desgaste. O sea, ¿qué es lo que espera? Estas luchas internas genera esta ruptura y esperar el mejor momento para poder hacer la acción necesaria para buscar el quiebre. Porque como dijimos al inicio, aquí la Fuerza Armada va a tener que tomar una decisión, que son mayoría además, de apoyar a la soberanía popular, que es mundo seguramente el 10 de enero, o sostener a Maduro. Entonces, ¿qué ocurre? En la Fuerza Democrática, en esa represión que es tan alta, nosotros en Venezuela hoy hay más presos políticos que en Cuba. O sea, para que veamos el nivel de represión que hay en Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? Que la comunidad internacional, que es donde tiene que generar la máxima presión para buscar ese quiebre en este momento, porque internamente salir a una concentración popular para buscar el cambio a través de lo que se hizo en el 14, en el 13, con las grandes concentraciones, en este momento es de alto riesgo por ahora. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que tiene que ocurrir en Estados Unidos están todos paralizados porque esperan la elección del 5 de noviembre por parte de la administración Harris. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir en Estados Unidos? Estados Unidos hay la suspensión de la licencia tiene que ocurrir de las empresas multinacionales de petróleo. ¿Por qué? Porque Maduro se sostiene, como dijimos, es de su parte de su coalición ganadora para sostenerse en el poder. Y hay que mandar esa señal contundente de que si él tiene considerando, porque que es lo que siempre se plantea, que los costos de permanecer en el poder son más altos que los de la salida. Entonces, el costo de permanecer en el poder es decirle, no vas a tener los recursos lícitos de las exportaciones petroleras. Y esa señal hay que mandarla. Se renueva automáticamente la licencia de Chevron el 1 de cada mes, pero el 1 de diciembre podría haber esa señal. Y es una decisión ejecutiva. Eso no es una decisión que hay que aprobar de ningún lado. Lo otro, aplicar las sanciones que se ha hablado del entorno, tanto de los familiares que sostienen los altos jerarcas, como de aquellos que creen que pueden sostener al Maduro, y ahí entro en el grupo empresarial que cree que puede estar con Maduro salvándole la partida. Y ahí hay que entrarle también y mostrarle a esos grupos que sus activos en el exterior son congelados o retiren sus fondos aquí, porque hay que mostrar, en este momento es donde hay que meter la máxima presión, porque si no el 10 de enero Maduro se va a juramentar, lo que queda es básicamente son 2 meses y medio. Eso con respecto a Estados Unidos. Y con respecto, la otra gran señal es la orden de captura de Maduro por parte de la CPI, porque esa señal va directa a los militares. O sea, si sale la orden de captura por parte del fiscal Khan esta semana, poniendo un ejemplo, empieza a haber una discusión interna dentro del alto mando y decir, nos vamos a enterrar con Maduro sabiendo que estos crímenes no prescriben, y empieza a haber un realineamiento y empiezan a considerar otras soluciones. O sea, la situación está para lograrlo, pero tiene que haber esa voluntad, esa coordinación entre la parte interna liderazada por María Corina Machado y la parte externa. Eso tiene que ir de la mano para poder generar la máxima presión, porque definitivamente al no tener otra opción sino la lucha no violenta para resolver la crisis política en Venezuela, hay que hacerlo generando todos estos factores. Y eso no es descabellado. Me robo un minuto antes de William y antes de que ya terminemos. Ayer leía, dentro de lo que está señalando, que Maduro había pedido a Cabello, así como limpian la zona, pues, pero encuentran a María Corina. María Corina en la clandestinidad igual sigue siendo, creo yo, esa piedrita en el zapato.
Pero cuando además vemos que van de María Corina se fue, que es algo que han intentado por todos los medios crear esa matriz de opinión sin lograrlo, porque simplemente no es verdad, es mentira, María Corina está en Venezuela. Pero ellos insisten y ahora cambiaron a esto de hay que encontrar a María Corina y hay que detenerla. ¿Tú crees que eso lo concreten, Antonio, o forma parte de este sub y baja que nunca encuentran qué hacer con ella? Lo que pasa es que María Corina dentro del país sigue muy presente el golpe de Estado, la soberanía popular, porque aquellos sectores que quieren pasar la página dentro de la oposición y empezar a hablar de elecciones a gobernadores y alcaldes con María Corina es muy difícil, por lo que representa moralmente, por lo que representa su liderazgo. Le cuesta mucho a ese sector. Y saben que si sacan a María Corina de la ecuación, pensaron que con el mundo lo iban a lograr. No lo lograron. Piensan que si sacan a María Corina de la ecuación, pueden normalizar la situación en el país. Y por eso es tan importante. Busquen a María Corina a donde sea. Porque se ha convertido en esa referencia que cuando los líderes manteniendo distancia, como Mandela en la cárcel, o sea, no puedes callar esas voces. Y el país cree en ella, ¿ok? Y al creer en ella está viva la posibilidad de que ese régimen no se sostiene así sea después del 10. No le es fácil. Esa coalición no le es fácil sostenerse con una María Corina viva y luchando porque en Venezuela se logre instaurar la democracia. Quiero, Antonio, una respuesta, por favor, queremos una respuesta bien corta sobre esto. Después de este análisis que has hecho, ¿tú eres realista, optimista, informado? ¿Tienes esperanza? ¿Qué le puedes decir a la colectividad, a nuestras comunidades que están unidas a esta hora que te están escuchando? Mira, William, una excelente. Soy realista porque trato de ver las cosas con datos, con motivos. Soy optimista, soy informado, porque las fuentes que manejo y creo realmente en que se logra la salida del régimen y que en Venezuela viene un mejor momento para todos. O sea, es irreversible. Es irreversible porque no se sostiene. Ve, tragarse el 10 de enero para la comunidad internacional va a ser dificilísimo porque va a ser un ejemplo que puede ocurrir en cualquier país y nadie va a poder hacer nada. O sea, claro, si tú te tragas el 10 de enero, hermano, apague y vámonos, porque aquí van a haber puros dictadores en la región. Porque si no hicimos nada en Venezuela, ¿por qué lo voy a hacer en Colombia, en Argentina, en Brasil, en donde sea? No va a haber moral. ¿Cómo? Y Estados Unidos pierde el liderazgo. Voy a decir algo, perdónenme eso. Si con Afganistán les tocaron el trasero, con Venezuela no se lo tocan, hacen otra cosa. O sea, pierde el liderazgo. Van a decir en Estados Unidos es de papel el poder. Y eso va a cambiar toda la geopolítica. China se va a meter en Taiwán. ¿Y qué va a pasar si no respondió en su patio trasero? Rusia va a pensar que puede avanzar en Europa. O sea, por eso digo, no es concebible. Cuando tú lo metes en la geopolítica y lo metes en la realidad, porque eso es realidad, es imposible. Es poco probable. Es muy poco probable. Bueno, más claro imposible. O sea, más claro que el agua cristalina que uno se toma. Así que bueno, Antonio, un abrazo. Qué un abrazo, gusto tan grande. Mucho ánimo. Gracias por el tiempo. Nos inyectas ánimo. Un gran placer siempre contigo y Dani y con William ahora.